no sé si esto llega a preguntar, y siempre me encontraba ese camino que te costaba y que te iba y volvía, y quiero agradecerte ese limón que siempre tenías ahí, y aunque cambiara de lugar el limón, sabías que tenías que seguir caminando, que el camino estaba la solución, y eso es verdad que dentro de todos tus factores me gustaría destacar ese orden de trabajo. Y por último, decir simplemente que me gustaría que este trabajo siguiera caminando en el ámbito académico, posible artículo, pero de verdad que lo que me gustaría es que sea útil a las personas. Se convierten en datos, se convierten en investigaciones, en artículos y nos olvidamos nuevamente de ellos. Partimos de ellos y ya si no volvemos a ellos. Y me gustaría pedir a través de las asociaciones o de cualquier otra manera que este trabajo de aquí forme parte del mundo de los niños. Y nada más, gracias. Bueno, quería agradecer primero en lugar a la doctora y a la doctora por haberme permitido acercarme al mundo práctico. Yo trabajo en simulación y pocas veces tengo la oportunidad de trabajar con personas. Yo he retrasado la tesis, decidí desde lo mínimo a lo máximo y me generaba mala conciencia a veces. Uno más, 5 más, vamos a quitar 50, vamos a quitar. Es responsable de haber eliminado muchos sujetos. Pero es importante ver que a pesar de ser metodólogo, a pesar de trabajar con números, sí soy capaz de ver que cada número es una persona. Y yo creo que es importante a este tipo de trabajo incorporarle biodiversidad, manteniendo los datos. Además, las gracias por haber confiado y al tribunal por la participación. Gracias por su palabra. Y comenzamos con un dicho, va a comenzar la doctora Esther Ramírez, que viene de la Universidad de La Rioja, realizando la presentación que considere y a su término podrá. Gracias por la venida. Bueno, pues en primer lugar, sumar los agradecimientos que se han hecho, para haber sido una bonita oportunidad de estar aquí, de conocer el trabajo que se está haciendo y agradecer a Fernando y a los directores que nos todos para formar parte de este tribunal. Estar en el tribunal de tesis también da la oportunidad de sumar a un tema, que es como un poco más, a veces un poco menos, pero sobre todo sumar. En este caso concreto también, que la llamada de Fernanda y su interés por trabajar de manera rigurosa en los procesos de interacción social, pues me resultaba un gran interés a recibir fundamentalmente y sobre todo un gran interés de conocer este trabajo de tesis doctoral. La revisión de la tesis me ha resultado muy elocuente, tanto lo que es el trabajo escrito como ahora la presentación, por lo cual pues, me voy a felicitar a Fernando por ese esfuerzo y por también el debate del académico de nuestra disciplina, ¿no? En este caso, el trabajo social y un trabajo social de base, ¿no? De trabajo práctico solvente que además se basa esa lectura que no solamente en este caso puede ser un referente desde el punto de vista académico del trabajo, como lo comentamos, sino que demuestra también que a nivel profesional es un referente, ¿no? Hace poco se un congreso donde se hablaba aproximadamente de ese camino innovador, ¿no? Aprender innovadores en la práctica profesional y unir el campo a en este sentido, a mí me
cuantitativa que el 99% del texto está muy bien, pero hay algunas gracias que se me escapan, entonces la cuestión de mandaré las que he visto y para que bueno, pues las voy a estar revisando, pero lo voy a hacer. Simplemente yo suelo decir siempre que por ejemplo un trabajo es como barrer, pero barrer siempre sale, siempre sale. Entonces eso es lo que siempre hago la gracia que se va. Aquí es que identificado, entonces sale. En cuanto a contenido, pues también se ha visto también el dominio del trabajo también aquí en la exposición, pues tanto la fundamentación, en el marco teórico, en el trabajo de campo que se ha hecho. Bueno, me ha parecido muy interesante también, ¿no? No han presentado las cosas, aquí lo que ya sabemos, no, es sentido común, no trabajamos con experiencia, me dice, sino el ir a contrastar, ¿no? Ese contraste de hipótesis, esta búsqueda de, bueno, pues de la significancia, de a ver si esto es así porque sí, o no, podemos un poco buscar. Me ha parecido valiente también el trabajo de campo, o sea, se ha animado a plantear los estudios, probablemente la verdad es que con menos era suficiente. Hacer un estudio primero, luego un estudio de validación, un estudio descriptivo o analítico y un estudio de validación. Bueno, pues es un más a más, ¿no? Un 2 por 1, un trabajo de investigación. Y también valiente para intentar definir el colectivo, ¿no? A la hora de trabajar y de recopilar la información. Entonces, bueno, pues eso es una carga añadida, pero que por otro lado también le da solvencia al propio trabajo a la hora de decir, bueno, lo que estamos diciendo es porque sí que es cierto que últimamente se está hablando de posiciones en muchos contextos, se está poniendo en marcha y bueno, eso a veces son modas, entonces, ¿por qué se hace? Porque aquí tenemos una tesis que puede aportar evidencia para decir, bueno, cuando estamos diciendo que el modelo de la salida no, que es el que tenemos y hay que ser valiente para decir eso, y eso está muy bien, no lo digo porque sí, sino porque los datos se contrastan, desde este punto de vista eso está pasando. Porque yo creo que lo que nos puede pasar en el ámbito de la intervención social, social, como comentabas, es vamos haciendo las cosas con lo que siempre se ha hecho. Si lo que siempre se ha hecho es dando los resultados, no se ve nada. Pensemos a ver, ¿no? Hay los innovadores que se abre el camino para poner las miradas, ¿no? Y no solamente las miradas, sino buscar, ¿no? Yo creo que eso es el requisito. Bueno, como comentaba, ¿no? La tesis que creo que tiene un valor añadido de dar estatus científico a la práctica, ¿no? Y eso yo creo que también es un hándicap en el caso del trabajo social, arrastramos, ¿no? Y poco a poco se va corrigiendo, a medida que hacemos tesis doctorales, más investigación, y la práctica se puede detectar de sus conocimientos de la investigación. En ese sentido, creo que es interesante. Cuando yo leyendo la tesis hasta terminarla, hay una tesis en psicología social, que está muy bien, a mí me gusta mucho la psicología social, y me especialicé en la carrera de psicología social, luego de trabajo social, estas cosas que tienen la vida, no hablar porque me gustan, ¿no? Pero está el trabajo social. Luego me encontré un poquito más al final en las recomendaciones, ¿no? Entonces, sí que me parece que la tesis es interesante para el trabajo social como para las políticas sociales, también para la psicología social y para la teoría de la ciencia, que en estos últimos años se está desarrollando también. Es otra moda que está llegando, como en unos años hablábamos de inclusión social, de otros conceptos que parece que todo el mundo tiene que hablar de ello. No vamos a ver, pero bueno, aporte esa aportación en esa parte, pero también lo que se interesa para el trabajo social y para las políticas sociales, sobre todo en la parte de recomendaciones. Sí que es cierto que las expectativas, cuando uno valora lo que ve y lo que me gustaría ver, entonces las expectativas sí que me esperaba encontrar más trabajo social, pero bueno, entiendo que los análisis que hace y en el parlamento en el que está la psicología social, pues me parece muy adecuada y que aporta también a la trabajo social. Algunas cuestiones que me han llamado la atención. Yo siempre creo que no se lo ha planteado la presidenta al inicio, que un acto de defensa de la tesis doctoral
ahí me lleva la atención. Y luego también, cuando se ha descartado 50 cuestionarios por alta densidad social, quizá consigue explicar por qué se está alta densidad social, porque los que no están al día o no estamos al día con esas escalas geométricas, pues bueno, quizá me perdería un paro significativo, una nota de página o algo, y no se ve por eso que los demás van a conocer, ¿no? Poco en esos aspectos. Y luego, en esta cuestión que, insisto, no tengo ninguna duda de un trabajo de investigación, por mi parte es un trabajo, bueno, de todo el arte, pero sí me parecería interesante cuando nosotros estamos defendiendo el modelo de cosmicel, que sé que no es el objeto de la tesis, sí me parece que es importante porque estamos justificando porque como conectan al modelo y tal, sí me parece que ya desde el trabajo social, cómo empezar el trabajo con la persona. Claro, no es lo mismo las cosas residenciales en este caso que el sinhogarismo, con los diferentes narices de sinhogarismo, y cómo empezar el trabajo con la comunidad. O sea, otra parte de esa dimensión también social, no es como el proceso de exclusión, la exclusión es un proceso social, no se pasa de estar perfectamente dados a la situación de calle, es un proceso de pérdidas, de formación de pérdidas, el retroceso hacia, o el avance hacia una situación de inclusión, una situación de, no solo de resiliencia, sino de mejora de situación, ¿no? Haciendo lugar, implica cómo esos procesos se pueden avanzar. Si hay ocasión de hablarlo, comentarlo bien, sé que no es el objeto de la tesis y por tanto, sí que decimos, sobre todo para justificar que donde está el lugar primero de la resiliencia, la resiliencia es como nosotros hablamos de los tribunales y fuéramos que tenemos la gestión de lo público y la capacidad de determinar los algún tipo de programas juntos, ¿cómo se puede evitar la resistencia que queda toda la comunidad? De repente, en mi vecindario hay una persona, como me está diciendo, que es esto, esos procesos. Me ha parecido que está en un tema de, creo que hay una más en ello, el trabajo queda, insisto, está y por otra investigación es un punto de partida y luego salen los puntos es el tema del enfoque de derechos humanos, antisalud, la vivienda como derecho, el poder de conocimiento, ¿no? De que no cualquier cosa vale, y luego va a hacer otra reflexión en este caso de la voz de personas sin hogares, y creo que está haciendo un argumento a favor de la puesta en marcha de políticas más eficaces, ¿no? De contenidos de derechos humanos. Todos los temas de salud, el coste que tiene el coste que puede tener la atención a las personas sin hogar en los servicios de salud. Entonces, cuando hay alguien que está mal, se le lleva a un servicio de urgencias o una UCI médica, ¿qué pasa con la parte social? ¿Por qué abandonamos esa parte social? Porque la persona sin hogar se la recoge de la calle, se le lleva a un centro médico, se mantiene las cosas vitales mínimas y luego sale otra vez a la calle. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, como esa parte, esa dimensión social no la estamos trabajando. Entonces, creo que ahí es partiendo de la evidencia que este trabajo pone sobre la mesa y de la falta o de la vulneración de derechos que supone aceptar las situaciones de hogarismo o de exclusión residencial, cómo se puede poner en marcha actuaciones y que implicarían no tanto desde el plano político, sino desde el plano de la prevención, si hay que cabe bien y si no, insisto, felicitación por el trabajo y el gusto de haberlo pedido y el presentarlo. O sea, que una partida del trabajo de incidir en esa línea y hacer incidencia política con el Bien, pues agradecerte, Esther, la valoración que has hecho del trabajo. Sí es cierto que en cuanto a la extensión del mismo, los directores siempre nos facilitan otras tesis y, claro, ves el tochazo y tú dices, y la mía que tiene 200 páginas, y agradezco otras visiones porque aún así, sí, los directores insistieron mucho que debería ser un texto sintético, concreto, sin que fuese escaso, pero que fuese concreto. Dudaba de si finalmente la academia y gente con más experiencia en ver otro tipo de trabajo iba a entenderlo como suficiente para poder darle respaldo a la investigación. Los criterios, uno de los criterios, sí es cierto que para poder seleccionar la evidencia teórica y científica empírica
para este trabajo de investigación ha sido muy complicado dar con estudios con metodologías rigurosas para poder entender que esos resultados son útiles para poder mostrarlos aquí. Uno de los criterios ha sido ese, el que los estudios desarrollados o las teorías explicadas por esos teóricos hayan seguido procesos rigurosos para poder llevar a cabo esas conclusiones. La extensión nos limita muchísimo. La mayoría está en texto anglosajón, como podrán ver en las referencias bibliográficas. El 70% está en inglés, porque he tenido que consultar, la mayoría son investigaciones y teóricos en inglés. Esto ha sido también una limitación de acceso, el tema del idioma personal, evidentemente. Manejo el inglés de manera de bachiller, y lo que he hecho algunos cursos posteriores, pero mi capacidad de comprensión del lenguaje científico a veces limita no la comprensión cognitiva, pero sí el decir, siento que es útil para justificar para esta línea de investigación. Otro de los criterios que se ha tenido en cuenta para seleccionar es que la investigación o las teorías al respecto sean coherentes con la forma de mirar la relación entre la intervención social y las personas en situación de exclusión y la forma de mirar la resiliencia. Uno de los criterios para descartar es que fuese desde perspectivas patologizadoras o demasiado psiquiatrizadas, muy enfocadas en factores individuales. Y eso fue uno de los criterios fundamentales para descartar la parte de la evidencia disponible. Y es cierto que posiblemente no ha sido debidamente justificado en el texto estos criterios y no están de manera explícita. Se han seleccionado de manera implícita y es una de las dolencias que puede tener esta investigación. En cuanto a la hipótesis de resiliencia y su relación con la variable de relaciones familiares, al haber una relación directa, evidentemente, pues hay una relación directa entre ambas, entonces no estamos estableciendo una causalidad lineal. Un estudio longitudinal nos puede dar evidencias a lo mejor de cuál se presenta primero y cuál va después, pero en este caso el estudio transversal no nos permite establecer una diacronía entre estas dos variables, por lo tanto sabemos que correlacionan, no sabemos cuál se da primero y cuál se da después, y a lo mejor en una proporción de sujetos se da antes, en otra se da después, porque las personas en situación de ocupación ilegal, por ejemplo, conservan mayores redes familiares, a lo mejor en esta se da primero, porque no la han perdido del todo, tienen la vecindad, que en ocasiones también la vecindad discrimina más que la familia, porque juzgan y están ahí presionando para que se vayan. Pero en las personas sin techo a lo mejor sí, primero empieza a caminar el proceso de resiliencia y después se incorpora al soporte social. Por lo tanto, en este sentido, no llevamos a cabo un análisis más extenso de la causalidad en este sentido, porque no podemos, debido a la transversalidad de este estudio. En cuanto a la deseabilidad social, también es cierto, no se explicó, se infirió. Yo estoy dentro de un contexto, soy trabajador social, tengo formación de posgrado en una línea de intervención psicosocial, pero evidentemente no procedo de la rama de la psicología. Y parece ser que en este sentido pues he obviado algunas de las otras cosas, aún siendo trabajador social, que no debería obviarse, porque para mí tampoco son términos con los que me manejo de manera frecuente, pero sí es cierto que el término de deseabilidad social se ha obviado. En este sentido, pues es uno de los criterios que se establecen para poder seleccionar la muestra que es fiable y la que no, evidentemente dentro de los discursos académicos. Yo de manera personal puedo tener una opinión diferente, ¿no? Hasta qué punto es fiable la versión de una persona, pero ya en la relación personal y en la intervención, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero en los criterios rigurosos académicos, el criterio de deseabilidad social, pues es un criterio para poder descartar la muestra porque no es fiable. Creo que los procesos comunitarios que se dan en torno a la exclusión social, aunque no han sido objeto directo de esta tesis doctoral, es un apunte muy importante y que además es de los procesos más valiosos dentro de la intervención del trabajo social.
El modelo Housing First se ha tomado como referencia no porque arbitrariamente quisiera darle protagonismo, sino porque no existen otros modelos, ni siquiera el de escalera, evaluados de manera rigurosa. En España se hacen las cosas, pero no se evalúa. Sanidad sí, o sea, se evalúa cuánto tarda un médico en operar, cuánto cuesta cada operación y por lo tanto hay unas ratios, hay un coste económico y todo está medido, pero en las políticas sociales, en términos generales, no se evalúa a nivel de eficacia y eficiencia. Housing First goza de rigurosos estudios de eficacia y eficiencia económica y es por eso que es la única manera de poder dar un respaldo a los hallazgos en base a otras investigaciones que se hayan hecho con modelos de evaluación rigurosos, porque es una investigación científica. Entonces ha sido un criterio más científico que de otra manera y proponemos Housing First como representante de todos los modelos que puedan haber o crearse en un futuro centrados en el hogar, que proporcionen el hogar como derecho y como fundamento para la intervención. Es interesante cómo Housing First maneja esos procesos de estigmatización y de exclusión que pueden estar en el entorno de la persona, como ir a un barrio, no, yo no te quiero en el barrio porque eres persona sin hogar. Housing First tiene un criterio y es que solamente en un edificio pueden haber un 15% de las viviendas dirigidas a personas sin hogar. Por lo tanto, la normalización de esa exclusión es bastante alta, pasan desapercibidas las personas y es realmente como pueden recobrar la dignidad, porque no se les juzga. Un centro, un albergue, en el albergue Santa Cruz todo el mundo sabe quién está en el albergue porque van y entran, y eso ya es un efecto estigmatizante que limita de manera severa el establecimiento de relaciones sólidas en el tiempo. Entonces, esto es uno de las claves que podría darnos el futuro de la intervención dentro de este colectivo. Agrupar en centros masificados a la gente no permite la privacidad y que pase desapercibida la persona. En este caso, las viviendas diseminadas de manera proporcionada, individuales, que además es un hogar. Un hogar no es vivir en términos con un montón de gente. Entonces esto es un ingrediente que nos puede dar pistas de cómo caminar en esta línea en la intervención social. Y por último, dentro de lo que corresponde llamar la intervención del trabajo social dentro de este proceso, aunque no se refleja de manera amplia, una de las dificultades es que en trabajo social se investiga poco. Y lo sabemos y se publica. Hay mucho conocimiento práctico, pero no se visibiliza. Y si no se visibiliza, no se puede usar. Y yo me he encontrado con muchas limitaciones para poder incorporar la perspectiva del trabajo social, que tradicionalmente hemos sido expertos en poblaciones oprimidas relacionadas con la pobreza y la exclusión social, pero al no disponer de evidencia disponible no he podido usarla de manera firme en esta investigación. Asimismo, la perspectiva de las fortalezas, que es la que más se acerca a la resiliencia dentro de las líneas teóricas de intervención del trabajo social, en España no se han desarrollado. Han sido desarrollos anglosajones que, como tienen una estructura del sistema de protección social y un funcionamiento muy diferente a la realidad española, no conseguí encajarlas dentro de esta investigación de manera firme. Pero evidentemente la investigación comienza ahora, la carrera en investigación comienza ahora y siendo trabajador social siempre procuraré pues integrar nuestra perspectiva dentro de ella. Y por último, proponer dentro de lo que ya es la intervención, pues por ejemplo modelos como la gestión de casos que resulta de manera adecuada para la intervención con personas sin hogar. En cuanto a acompañamiento, es decir, al fin y al cabo el hogar es adecuado y es un factor para promover la resiliencia, pero como hemos visto, un factor de resiliencia es el apoyo profesional, y en este sentido entramos los trabajadores y trabajadoras sociales para acompañar a la persona antes, durante y después de la adversidad, para poder proporcionar las mayores garantías de que ese apoyo sea firme, porque en ocasiones es el único apoyo constante, porque las relaciones familiares, como sabes, y sociales fluctúan, se queman, hay claudicación por exceso de implicación en el proceso de acompañamiento y demás. Entonces confío y creo, aunque no esté reflejado, sí en la parte final, cuando se propone el modelo de intervención, en que es necesario el acompañamiento profesional en una adversidad tan grave como el sinhogarismo.
materia tan importante en el momento histórico que estamos viviendo. No solamente el dato tratado, sino hace pocos días oía que la propia ONU estaba hablando de que en este momento el primer año se incrementa la pobreza a nivel mundial. Por lo cual estamos ante una realidad que necesita y requiere toda la energía posible para que no exista una realidad implementada como que explicaste tú en el marco teórico por todos los fenómenos que se están dando de inmigración que provienen de la guerra social. Un problema complejo, en una realidad social compleja y que, como tú muy bien planteabas, es multifactorial y hay que abordarlo desde una visión integral. Bien, yo creo que con este trabajo nos está dando una oportunidad de ahondar en una serie de vertientes que nos van a ayudar a todos los profesionales que cuando yo hablo de trabajo social lo hablo siempre en sentido amplio. El trabajo social no incluye solo a los trabajadores sociales en su sentido físico, sino a cualquier profesional que trabaje en lo social. Y realmente para mí ha sido muy sugerente. Llevo más de 40 años de mi vida en el trabajo social y puedo estar aquí en la comunidad, lo voy a hacer desde mis propias reflexiones, mi propia síntesis, pero también con esa experiencia que me permite llegar a una posición propia que efectivamente es limitada, pero que la puedo construir desde el cariño y desde el alma. A mí me parece importante decir que detrás de tu trabajo hay un fuerte componente ético. Una de las personas que reclaman una nueva ética para la acción social en sentido amplio es Joaquín García Roca, que es uno de los, para mí, expertos que más ha trabajado en España lo de la inclusión social desde la perspectiva de la transdisciplinaridad. Yo creo que ahí, pues, creo que podría enriquecer tu camino, contar con él en sus aportaciones, que yo le conocí a él en el año 1989, que fui a un congreso en el País Vasco y enseguida lo incorporé a mi vida profesional y ha seguido acompañándome en todos estos años con sus aportaciones sobre una visión integradora de las políticas sociales, pero específicamente en el tema de la inclusión social. Tiene un libro que se llama La cultura de la solidaridad, muchos libros sobre eso. Bien, detrás de ese componente ético que yo creo que tú aportas en tu trabajo, sin duda hay valores de justicia que conectan con el enfoque de los derechos humanos y que tienen mucho que ver con tu apuesta firme sobre el tema de la vivienda primera. Valores de eficacia, porque estás aportando instrumentos que van a servir para el trabajo social, pero entiendo que a cualquier acción social en sentido amplio. Y por último, creo que está el componente también del valor de la solidaridad, que quizá estaríamos conectados con un tema de intervención comunitaria, que yo voy a ir un poco también en esa línea, y que realmente no tiene por qué abordarlo de una manera específica en tu trabajo, pero yo reclamaría un puente más visible, incluso no solamente la expresión, cuando hablamos de relaciones interpersonales, yo creo que hay que atreverse a expresar claramente lo que significa el paso del trabajo comunitario y por ahí va un poco ahí mi intervención. Bien, en este trabajo de la cultura de la solidaridad, porque hay unas profesiones, el arte de Guillo y Joaquín García Roca, con la residencia comunitaria que me ha llamado la atención, me pareció no la nombraste en la presentación. Bien, porque detrás de esta ética, esta realidad neoliberal que nos tiene a todos contaminados con una visión individualista, yo creo que en este momento de la historia de este trabajo social, en sentido amplio, tenemos que reclamar esa cultura de la comunidad, de la vecindad, de la solidaridad. Me vas a permitir, Jonathan, me vas a permitir algo que un poco lo motiva
provocadora, innovadora, sugerente, y a mí me ha tenido loca tener que libreta con mi historia, pero digo, pues mira, se lo comentaba ahorita, voy a empezar diciendo algo parcial, porque podría pegarme, pero voy a decir dos cositas nada más que me ha sugerido la metáfora de los robots y me ha encantado verla en vivo y directo en Instagram. Pues mira, en primer lugar, yo quería decirte que el estanque, con una mirada diferente, puede no ser solamente la diversidad, sino puede ser, como dice también Joaquín García Roca en uno de sus apartados, un depósito de confianza, o puede ser también una energía embalsada. Eso te voy a explicar, porque el agua, o sea, el estanque tiene agua, tiene lodo, los nenúfares se esconden por la noche en ese lodo, se alimentan de esa sustancia, pero está el agua. ¿Qué es lo que simbolizaría el agua? Yo creo que esa energía comunitaria, ese depósito de confianza, que a mí me parece que es muy importante para que luego del nenúfar nazca esa flor de loto. Pero la flor de loto necesita otra cosa muy importante, que es la luz. ¿Y qué es la luz para mí? Me atrevo a pensar y a soñar que es la mirada desde la resiliencia. Y sin la luz, sin esa mirada desde la resiliencia, no hay ver que la flor de loto. Y además cada flor de loto, que he llegado a observar los flor de loto desde que tenía 10 años, de edad, yo como un cuerpo más, no todas las flores de loto salen al mismo tiempo. Hay unas que aparecen primero, otras que aparecen después, otras que están en el mundo de y por último, decirte que efectivamente la comunidad es un papel muy importante en todo este emerger de la resiliencia y la relación con ese factor tan importante del hogar. Y que tiene que ver, yo creo, con una mirada en la relación, como tú muy bien acabas de decir, ese hogar, esa casa, ese hogar no está solo, está en medio de una comunidad. Y efectivamente esa es una organización a la que estoy. Y además, ese estanque está en medio de un entorno habitante, un entorno rico, facilitador, que genera la creatividad y la conexión con el resto de la realidad de la resiliencia y que yo creo que también intenta trabajar con eso. Dicho esto, que me sugirió tu metáfora y que todavía podría seguir porque no sigo, y hoy pues ahora esa comienza que me vuelvo una persona porque el tema me resulta apasionante y sugerente. La elección de ese contenido me parece genial, la mirada de aprecio me parece que hay que seguir avanzando en esa mirada y, muy importante, la conexión de los derechos con la condición de ciudadanía. Esa condición de ciudadanía está muy unida al trabajo comunitario, porque el tema de la persona sin hogar que se siente formando parte de una comunidad en la que no solamente tiene derechos, sino que también tiene la oportunidad de sentirse protagonista de la mejora social de su entorno. Y
social alude también al papel que desempeña la comunidad en el nacimiento y la resolución de los bienes en relación a lo social. Y dice, lo social significa sorprender la forma más profunda de la energía comunitaria. Lo social significa la construcción de una sociedad participativa de ciudadanos activos, la promoción de un orden humano más justo y más justo, y no como algo que viene de fuera traído o ilustrado, sino desde la entraña de la población. Lo social incorpora las capacidades endógenas de la gente, las potencialidades de cada lugar, la creatividad popular, las capacidades de las personas y los dinamismos informales y la realización del tejido social. Primero, de movilizarse tanto, yo me dediqué a ver, no voy a decir todo, me dediqué a ver todo lo que en tu tesis hacía referencia a una visión más integradora y comunitaria. Y no para de hacer alusiones al tema integrador y comunitario. La integración comunitaria como adversidad, y el tema de la estrategia integral de las personas sin hogar. Creo que yo planteo que me gustaría que esa estrategia española del 2015-2020 se citara específicamente y abiertamente al trabajo comunitario, aunque se plantea más la medida del rearraigo bueno, me ha gustado, no conocía para nada el trabajo de alto nivel, pero me ha facilitado ese conocimiento. Y bueno, él cita como un pilar del último quinto el tema de la solidaridad. Y aquí es un tema que conecta con el trabajo que mujeres también en la campaña de integrar estos tres valores de la justicia, la paz y la solidaridad y trabajar lo que llama Universidad de la contracultura de la solidaridad. Tú mismo hablas de publicar en la comunidad el montón de la respuesta resiliente y me parece muy importante que lo decida. Me pregunto si existe alguna escala o estudio que demuestre cómo determinados factores comunitarios del contexto previenen la exclusión o facilitan la residencia comunitaria. Bien. Cuando habla del contexto de comunidad favorecedor del nivel de recursos y instituciones, todo esto me lleva al tema de las narrativas culturales que conectan con la formación de Sidney. Yo sé que tú también has trabajado el tema de la narrativa, porque realmente el trabajo comunitario es esencialmente construir una nueva narrativa, una nueva historia
Una pregunta que me parece muy importante es la misma línea de intervención. ¿Cómo introduce y abordas el co-diagnóstico, el diagnóstico participativo, aprovechando los instrumentos que han elaborado? ¿Cree que los instrumentos que han elaborado permiten y facilitan ese diagnóstico participativo, que es un elemento clave en el proceso de transformación? Segunda pregunta. ¿En qué manera cree que se podría incorporar al modelo los elementos de prevención y sostenibilidad tanto a nivel nacional? Y por último, decirte que también en el modelo Housing First, yo le diría un tercer elemento, que tiene dos elementos, un tercero. ¿Qué te parece a ti que se trabajar simultáneamente? Porque la cuestión de lo comunitario, obviamente es una cuestión que tiene la posibilidad de lo que es tu tesis, lo que es clarísimo, pero no podemos dejar de establecer el enlace y la estrategia de alianza para que realmente el trabajo sea integrador, interdisciplinar, interinstitucional, donde el trabajo hacia adentro, lo socioafectivo, lo relacional externo, a lo político y lo comunitario. Entonces te diría, si podemos trabajar en un elemento en el Housing First, de ese contexto facilitador unido a una intervención comunitaria y participativa favorecedora de la sostenibilidad. ¿Por dónde empiezo? Madre mía. Bueno, Maui. Vale, bueno, agradecerte el análisis tan exhaustivo que has hecho del trabajo. Realmente la ilustración, cuando decidí poner la ilustración dentro de la tesis, la primera pregunta que le hice a los directores es ¿posible meter esta fotografía en la tesis? Porque no sé si en un texto académico es posible. Me dijeron, sí, es posible. No en la portada, en el texto oficial no está en la portada, está en la tercera o cuarta página, el que está en la universidad colgado. En este, como lo pago yo, pues decidí si ponerlo por la portada. Entonces, una metáfora me parecía, en este caso visual, me parecía más democrática que el texto científico, porque el texto escrito no permite al lector salirse de lo que está escrito. El texto oral, en este curso, los discursos orales, en este caso visuales, permiten que cada uno lo mire desde la perspectiva que quiera y construya el texto y la significancia desde su punto de vista, desde su subjetividad y desde su individualidad. Por eso me pareció un elemento mucho más democrático, porque al fin y al cabo el saber científico no deja de ser un saber que depende de cómo se use, puede llevar a oprimir otros saberes subyugados de, por ejemplo, culturales o comunitarios. En este sentido es donde también radica la parte ética y política de este texto, porque estoy convencido de que lo social no debe de obtenerse como premio. Los recursos sociales y la política social, el acceso a los derechos no deben de ser un premio, porque no se le da como un premio a una persona con un problema de tabaquismo. No se le dice, si no dejas de fumar no te opero, si no dejas de fumar no te atiendo más. El servicio sanitario se le atiende y no se cuestiona. O un estudiante que repite, dice, si vuelves a repetir o te gastas la beca en otra cosa, no vuelves a la universidad, no vuelves el derecho a la sanidad y a la educación no se cuestiona. Se tiene, haga lo que haga la persona, porque se entiende que la persona tiene derecho a la autodeterminación y son derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. ¿Qué pasa con lo social? No, es un premio. Si te lo doy, vienes a barrerme la oficina por la tarde. Y si no cumple, tienes que salir del sistema. Entonces,
Esto radica también en la reivindicación del trabajo social, de considerar los servicios sociales como fundamentales dentro de la Constitución y por lo tanto se entiendan como derechos subjetivos de la ciudadanía para poder lograr mayores cotas de bienestar social en nuestra sociedad. Y esto es, pues, en términos concretos, va en ese enfoque, no de manera explícita, no se ha explicado de manera porque no se le quiere dar una connotación política, la connotación política ya va dentro de mi profesión y de la persona y bueno, se hace de manera implícita. Por otro lado, el trabajo comunitario es cierto, no se extiende de manera explícita, va de manera diseminada, se menciona diferentes fórmulas, pero sí es cierto que desde un principio he apostado por esa visión y es por eso que no me he conformado con las visiones tradicionales de la intervención y de la resiliencia individualizadoras o psiquiatrizadas, donde se tienen únicamente en cuenta factores personales. Aposté desde el primer momento por el modelo internacional de la resiliencia, que son de los escasos, que tienen en cuenta factores relacionales y comunitarios, y de un instrumento que midiera también esos factores, porque si no nos hubiésemos quedado con un perfil de resiliencia de cuánto de optimista es la persona y cuánto significado tiene en la vida, sin recoger realmente las variables sociales y comunitarias. En cuanto a los modelos integradores, creo que es el futuro, evidentemente, pero como en todo, no solo en la intervención social, sino en cualquier enfoque hoy en día de abordaje de cualquier situación. Creo que es el futuro y coincido contigo en que debe de ser la línea a seguir. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo? Muy buena pregunta. Yo no soy especialista en intervención comunitaria, sí es cierto que mi posgrado es en intervención comunitaria, pero como saben, la realidad en los ayuntamientos no nos permiten desarrollar la dimensión comunitaria de la intervención social, sino seguimos con los métodos ortodoxos centrados en el asistencialismo y en la inmediatez. En este sentido, es prioritaria la prevención por esto de los tres ejes fundamentales del GIPS, ¿no? La prevención y la tesis fundamental va dirigida ya a la prevención terciaria, cuando existe el problema, porque buscamos estrategias para abordarlo, por lo tanto, los modelos que ponemos a prueba son de prevención terciaria cuando ya existe el problema. En la prevención primaria son necesarios cambios en todas las estructuras, pero fundamentalmente en que el Estado se implique de manera más responsable en el tema de vivienda. Ahora mismo está en el mercado privado, en manos del mercado privado, no hay responsabilidad pública en el tema de vivienda. Y en esto es que hay un colectivo, un grupo de población, un porcentaje de población que tiene dificultades y va a tener dificultades de acceso a la vivienda toda la vida. Y no, ya con 50, 60 años, ya directamente con 35 te niegan una hipoteca. Hay un problema en el mercado privado y la persona, si no tiene una vivienda estable a lo largo de su vida, el acceso a la vivienda es uno de los factores de riesgo para desarrollar un problema de sinhogarismo. Y aquí es donde entra uno de los ejes fundamentales de la prevención a nivel estructural. Y a nivel de más micro, en lo micro y en lo meso, entra el trabajo comunitario. Porque el trabajo comunitario creo que es la única forma de transformar desde lo local los discursos que al fin y al cabo marginan a determinados colectivos y marginan determinadas personas a los límites de los derechos fundamentales. Y es el trabajo comunitario la única manera de transformarlo. Sí es cierto que en este punto de mi carrera profesional ya no hago una distinción tan radical entre trabajo ortodoxo, trabajo social ortodoxo, trabajo social comunitario, trabajo social individual, trabajo social comunitario. Porque creo que al fin y al cabo esos han sido discursos estáticos, producto también de la sociedad capitalista, que han intentado encasillar las prácticas profesionales en conceptos estancos. La diversidad de las prácticas profesionales es muy amplia y donde está lo comunitario está lo individual, y donde está lo individual hay un componente comunitario porque trasladamos a la sesión individual discurso, crítica política, crítica social. Por lo tanto está presente lo comunitario porque lo comunitario pertenece a la persona. Por eso en este sentido apuesto firmemente por el trabajo comunitario como complemento, no solo para trabajar con sinhogarismo, sino complemento fundamental como para trabajar con cualquier problemática social y no solo trabajar con problemas, sino promocionar el bienestar en general en la sociedad. Por eso me gusta lo excepcional, me gustan las excepciones, me gusta lo raro
lo que desencaja, las desviaciones típicas, aunque el metodólogo a la media. Me encantan las desviaciones típicas. En este sentido, el trabajo de Foucault me parece muy interesante, las visiones postestructurales, porque nos manejamos siempre en dicotomía, individual comunitario, pobres ricos, opresores oprimidos, y hemos de abandonar esas dicotomías para centrarnos realmente en toda la gama de grises que hay entre medio y poder reconocer la individualidad que existe en cada de las personas. Es la única manera, creo, realmente democrática, igualitaria, de acompañar en condiciones de igualdad a la persona. Por último, y en cuanto al diagnóstico, yo he sido un firme defensor del diagnóstico social desde inicios de mi carrera profesional y imparto formación desde hace muchos años en esta materia. Pero hoy en día reconozco que dudo hasta qué punto el diagnóstico es una forma que tenemos los profesionales de subyugar otros saberes de las personas, el saber de su experiencia de vida, por ejemplo. Entonces, hoy en día me planteo si es posible un diagnóstico desde una perspectiva postestructural. Al fin y al cabo, aplicar, creo que una escala de resiliencia a la intervención individual es un saber científico, pero no creo que pueda ser coparticipado, porque es un saber robado. Creo, y hoy en día, la única forma en la que puedo hacer partícipe a la persona, intentar llevar en la relación individual una relación más horizontal, es siempre compartiendo mi opinión con la persona, discutiendo, dialogando y creando controversia, nunca escribiendo nada en el diagnóstico que no haya dicho previamente, entregar el informe siempre que hago una intervención a la persona para que tenga en posesión ese conocimiento, esa narrativa sobre su situación, e intentar poner siempre los factores positivos dentro de esa evaluación, resaltarlos, y los factores estructurales que están determinando su situación, para no individualizar y patologizar su situación y por lo tanto no crear mayores niveles de culpa.